Panorama del Antiguo Testamento. Parte 3. Este es un cuadro de los libros del Antiguo Testamento. Comienza con la ley, a veces llamada los libros de Moisés, seguida por los libros históricos, los libros sapienciales y poéticos, los profetas mayores y los profetas menores, el gran atrio rectangular que rodeaba el tabernáculo, el altar de bronce, altar del holocausto, la fuente de bronce, lavabo, el lugar santo, la primera sala dentro de la tienda del tabernáculo, separada del atrio por una cortina. Entre los objetos que se encontraban en el lugar santo figuraban la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, menorá, y el altar del incienso. A continuación se encuentra el lugar santo, seguido por el lugar santísimo. Aquí tienen una representación artística del tabernáculo del desierto del Antiguo Testamento. Una perspectiva sobre la importancia del tabernáculo. Dios dedicó aproximadamente 2 capítulos de las Escrituras para hablarnos sobre la creación del universo y todo lo que éste contiene. Comparemos esto con los 50 capítulos que utiliza para describir el tabernáculo y la obra que allí habría de realizarse. El tabernáculo no es más importante que la creación, pero apunta al sufrimiento y al ministerio de Jesucristo, los cuales son infinitamente más valiosos que la creación misma. El tabernáculo. Sin la redención y la gloria que la acompaña, la historia no sería más que el relato de un mundo con un comienzo glorioso que terminó en derrota y decadencia. El altar de bronce era donde se sacrificaban y quemaban los animales. Quien traía la ofrenda ponía su mano sobre la cabeza del animal, identificándose así con el sacrificio. Simbolizando esto, su pecado y culpa se transferían del animal al suyo propio. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La pila de agua. Un gran recipiente lleno de agua ubicado a medio camino entre el altar de bronce y el lugar santo, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. La pila de agua sirve como recordatorio de que las personas necesitan purificarse antes de acercarse a Dios. Juan 13:10. Jesús le dijo, «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos». El candelabro. Después de lavarse, los sacerdotes podían entrar al lugar santo, que era la primera habitación del tabernáculo. El candelabro era la única fuente de luz en el lugar santo, así que sin él, los sacerdotes habrían estado a tientas en la oscuridad. Juan 1:9. La luz verdadera, que ilumina a todo hombre, venía al mundo. La mesa de los panes de la proposición se ubicaba a la derecha del lugar santo, frente al candelabro, y contenía 12 panes, que representaban a las 12 tribus de Israel. La mesa y el pan simbolizaban la disposición de Dios a tener comunión con la humanidad. Juan 6:35 Jesús les dijo, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, nunca tendrá sed». El altar dorado del incienso. Dios ordenó a los sacerdotes quemaran incienso en el altar dorado cada mañana y cada tarde, al mismo tiempo que se realizaban los holocaustos diarios. El incienso era un símbolo de las oraciones e intercesiones del pueblo que ascendían a Dios como una fragancia agradable. Salmo 141:2. Que mi oración suba a ti como incienso, y el alzar de mis manos como el sacrificio de la tarde. El lugar santísimo y el velo. Dentro del lugar santo del tabernáculo había una habitación interior llamada el lugar santísimo. La palabra velo en hebreo significa pantalla, divisor o separador que oculta. ¿Qué ocultaba esta cortina? En esencia, protegía a un Dios santo del hombre pecador. Hebreos 9:7. Pero al segundo entra solamente el sumo sacerdote, y una sola vez al año, y no sin tomar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios del pueblo. El arca del pacto y el propiciatorio. Dentro del lugar santísimo se encontraba un mueble compuesto por 2 partes. El arca del pacto y el propiciatorio, o propiciatorio, que la cubría. El propiciatorio era la tapa del arca. Sobre él se encontraban 2 querubines, ángeles, en los extremos, uno frente al otro.
Éxodo 25:22. Allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré de todo lo que te mandaré para el pueblo de Israel. El arca de la alianza y el propiciatorio. Una representación artística del arca de la alianza. La ley. Cuando Dios entregó su ley a Moisés, existían dos tipos principales de leyes. Leyes apodícticas. Eran exigencias incondicionales de Dios, expresadas tanto en forma positiva, amarás al Señor tu Dios, como negativa, no cometerás adulterio. Leyes casuísticas. Muy similares a la jurisprudencia actual. Se utilizaban para manifestar la sabiduría de Dios fundamentada en principios. Hasta el capítulo 18 del Éxodo, Moisés fungía como juez, jurado y verdugo, por así decirlo. Jetro, el suegro de Moisés, lo ayudó a establecer lo que podríamos denominar un sistema judicial para distribuir la carga de trabajo judicial. Conciba la ley de Dios como algo paradigmático. Esto significa que, en su mayor parte, no se enumeran todas las formas posibles en que una persona podría agraviar a otra. Sin embargo, existe un patrón, un paradigma, que debe seguirse. En nuestros sistemas judiciales actuales, quienes cometen faltas a menudo logran eludir la justicia amparándose en tecnicismos, debido a la naturaleza precisa de la redacción de nuestras leyes. No ocurre así con las leyes casuísticas de Dios. Ejemplo de leyes apodícticas. Éxodo 22:18. No permitirás que una hechicera viva. Bastante claro, no hay ambigüedad. Ejemplo de leyes casuísticas. Éxodo 21:33. Supongamos que alguien cava o destapa un pozo y no lo cubre, y luego un buey o un asno cae dentro. 34. El dueño del pozo debe pagar una compensación total al dueño del animal, pero luego él se queda con el animal muerto. En el ejemplo casuístico, existe un principio a seguir que establece que, si causas daño a otro, financiero o de cualquier otro tipo, tienes la responsabilidad de hacer restitución por los daños ocasionados. Cuando la mayoría de las personas piensan en la ley, piensan principalmente en los 10 mandamientos. Sin embargo, esa es solo una visión parcial. La ley exigía obediencia, exigía sacrificios y exigía rituales y todo tipo de restricciones para que el creyente del Antiguo Testamento se encontrara en condiciones de recibir las bendiciones de Dios. Lo que la ley hizo realmente fue servir como un recordatorio para Israel de que todos pecamos y nos quedamos cortos ante la gloria de Dios. Fue establecida para demostrar cuán pecadores somos. Gálatas 3:23. Pero antes de que viniera la fe, estábamos bajo la custodia de la ley, guardados para la fe que habría de revelarse después. 24. Por lo tanto, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. 25. Pero una vez que ha venido la fe, ya no estamos bajo un tutor. NKJV. ¿Qué relación existe entre el antiguo pacto y la ley? Consideremos la ley como el antiguo pacto, un acuerdo entre Dios e Israel que se podría resumir así. Si tú, Israel, haces esto, yo, Dios, haré aquello. La promesa de Dios era seria, pero Israel nunca estuvo en peligro de cumplirla, ya que las bendiciones dependían de la obediencia absoluta a todos sus mandamientos. Deuteronomio 28:1. Y si obedeces fielmente la voz del Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. 2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. 3. Bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el campo. 4. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, y el fruto de tu ganado, el aumento de tus manadas y las crías de tu rebaño. 5. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. 6. Bendito serás cuando entres, y bendito serás cuando salgas. 7. El Señor hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados ante ti. Saldrán contra ti por un camino, y huirán ante ti por 7 caminos. Y la lista continúa. Consideremos el antiguo pacto como un contrato entre dos partes, donde cada una tiene una responsabilidad significativa para cumplirlo.
Consideremos el nuevo pacto como un contrato entre dos partes, donde una, Dios, se encarga de todo el trabajo para cumplirlo, y la otra, el creyente, simplemente confía en que la primera lo hará realidad. Lo anterior es una simplificación, pero no demasiado. Leviticio. El libro de Levítico trata sobre cómo vivir una vida santa ante un Dios santo. Conciba la santidad como la otredad de Dios, o aquella característica que lo distingue como Dios. Nadie, ningún lugar ni ninguna cosa se acerca siquiera a poseer o hacer la santidad de Dios. No es un libro destinado a alentar a quien no perciba su obsolescencia programada. Fecha de redacción. El libro de Levítico fue escrito entre los años 1440 y 1400 a.C. Levítico significa para los levitas. El propósito de Levítico es proporcionar instrucciones y leyes para guiar a un pueblo pecador, pero redimido, en su relación con un Dios santo. A lo largo del libro se hace hincapié en la necesidad de ser santo. Existen muchas instrucciones relativas a la expiación de los pecados mediante sacrificios. Dichos sacrificios fueron necesarios para aquella época, pero nunca resultaron eficaces para quitar el pecado. Mateo 5:17. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. Hechos 13:39. Y por medio de él, todo aquel que cree queda libre de todo aquello de lo que no pudieron ser libres por la ley de Moisés. Las fiestas conforman un calendario profético. Pascua. Jesús como nuestro sustituto sin pecado. Panes sin levadura. La vida sin pecado de Jesús. Primicias. La resurrección de Jesús. Pentecostés. La venida del Consolador. Trompetas. La segunda venida de Jesús en el rapto. Día de la expiación. La segunda venida de Jesús en gloria a la tierra. Tabernáculos. Jesús morará con nosotros para siempre. Hebreos 10:1. Porque, dado que la ley posee solo una sombra de los bienes venideros, en lugar de la verdadera forma de esas realidades, nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a aquellos que se acercan. 2. De no ser así, ¿acaso no habrían dejado de ofrecerse, puesto que los adoradores, una vez purificados, ya no tendrían ninguna conciencia de pecado? 3. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio de los pecados cada año. 4. Pues es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Recordatorio. No pienses en los esfuerzos del creyente del Antiguo Testamento por cumplir la ley como un medio para ser salvo. Más bien, piensa en sus esfuerzos por cumplir la ley como un medio para tener comunión con Dios. La ley se parecía mucho más a 1 Juan 1:9 que a Romanos 10:9. Un hecho que parece pasar desapercibido para tantos es que siempre ha existido una sola manera de ser salvo, por gracia, mediante la fe en Jesucristo. En el Antiguo Testamento no se sabía que el Mesías prometido por Dios se llamaría Jesús. Por lo tanto, el creyente del Antiguo Testamento, Abraham, por ejemplo, depositaba su fe en aquel que Dios había prometido que vendría, sin conocer su nombre. Hoy nosotros depositamos nuestra fe en aquel que ya vino, y conocemos su nombre, Jesús. Romanos 4:3. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Los santos del Antiguo Testamento esperaban al Mesías. 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Los santos del Nuevo Testamento miran hacia Jesús. Así pues, ya sea que uno haya nacido en los tiempos del Antiguo Testamento y aguardara a aquel que Dios enviaría, o que haya nacido después de la cruz y mirara retrospectivamente a aquel que Dios envió, Jesús. El efecto de la fe en el prometido surte efecto. Abraham fue tan salvo como Pablo. Aunque no conocía todo lo que Pablo conocía, ambos fueron salvos por gracia mediante la fe. Nadie fue jamás salvo por cumplir la ley. El medio de salvación de Dios fue siempre por fe y nunca por obras. Expiación. La Biblia enseña que hemos sido separados de Dios a causa del pecado. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para que no oiga. La necesidad de todos los hombres es ser justificados,
o dejar de estar separados de Dios. Mediante la obra de expiación que Cristo realizó por nosotros, Él ha hecho reparación por nuestros pecados para que podamos estar unidos con Él. Dios mostró el camino de regreso hacia Él a través de un sacrificio de sangre cuando vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles en Génesis 3. Cuando hablamos de la expiación para el pecador, deberíamos ser realmente específicos y hablar de la expiación sustitutoria. En primer lugar, expiación. ¿Qué significa exactamente en un sentido bíblico? Significa satisfacer la justicia de Dios. Significa hacer enmiendas o reparaciones por el pecado. Significa reconciliar a dos partes que han sido separadas por el pecado, Dios y la humanidad. Dos palabras estrechamente relacionadas con la expiación son propiciación y expiación. La primera se refiere a Dios y la segunda al hombre. Cuando Jesús murió en la cruz, la justa ira de Dios fue aplacada, satisfecha, propiciada, y para el pecador, nuestra culpa fue extinguida. Algunos podrían preguntar, ¿por qué estaba Dios tan enojado? Y la respuesta es, porque el pecado es sumamente pecaminoso. Romanos 7:3. Ahora examinemos el término sustitutorio. ¿Cuál es su importancia? La expresión expiación sustitutoria no aparece en las Escrituras, pero el concepto, sin duda alguna, sí. Ya desde los albores, cuando el pecado hizo su primera irrupción en la humanidad, Dios comenzó a indicar que, si bien solo una expiación sacrificial mediante derramamiento de sangre resultaría suficiente, Él aceptaría a un sustituto inocente en lugar del pecador. Día de la expiación. En un solo día del año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre para rociarla sobre el propiciatorio. El significado de Yom Kippur es mostrarnos que el camino hacia la presencia de Dios era a través de la sangre de un sustituto inocente. En las leyes que regían el sistema sacrificial levítico, Dios continuaba revelando de qué manera el hombre debía establecer una relación correcta con Él, una revelación que se manifestaba poco a poco. En primer lugar, estuvo la vaga promesa de Génesis 3:15. Luego, las túnicas de pieles utilizadas para vestir a Adán y Eva. Y en Levítico encontramos el sistema sacrificial. Todas aquellas antiguas imágenes y alusiones apuntaban hacia el tiempo de Jesús, cuando Juan el Bautista diría, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis con ellas. 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os anunciará las cosas que han de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Versículos clave. Levítico 1:4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y éste será aceptado en su favor para expiación por él. Levítico 17:11. Porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo os la he dado para que hagáis expiación por vosotros mismos sobre el altar. Es la sangre la que expía la vida. Levítico 19:18. No os vengaréis ni guardaréis rencor contra ninguno de vuestro pueblo, sino amaréis a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Yo soy Jehová. Levítico 10:1. Ahora bien, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y después de poner fuego en ellos, pusieron incienso encima, y ofrecieron fuego extraño delante del Señor, lo cual Él no les había mandado. 2. Y salió fuego de la presencia del Señor, y los consumió, y murieron delante del Señor. 3. Entonces Moisés dijo a Aarón, «Esto es lo que el Señor habló, diciendo, por aquellos que se acercan a mí seré tratado como santo, y delante de todo el pueblo seré honrado». Por tanto, Aarón guardó silencio. Las instrucciones habían sido claras. Dios declaró que el altar del incienso era santísimo. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron sobre él fuego extraño o no autorizado, actuaron en clara rebeldía contra Dios. El suyo fue un acto de rebelión flagrante, una profanación inexcusable del lugar santo. Cometieron un pecado de arrogancia, un acto de traición contra Dios. Profanaron un lugar santísimo. El juicio de Dios fue swift. Su explicación a Moisés fue clara. Me mostraré santo,
A la vista de todo el pueblo seré honrado. R.C. Sproul. Números. Autor. Moisés fue el autor del libro de Números. Fecha de redacción. El libro de Números fue escrito entre el 1440 y el 1400 en Anderón. Sí. Propósito de la redacción. El mensaje del libro de Números es universal y atemporal. Recuerda a los creyentes la guerra espiritual en la que están inmersos, pues Números es el libro del servicio y del caminar del pueblo de Dios. El libro de Números, en esencia, tiende un puente entre el momento en que los israelitas reciben la ley, Éxodo y Levítico, y su preparación para entrar en la tierra prometida, Deuteronomio y Josué. El título del libro, Números, significa literalmente en el desierto. 1 Corintios 10:6. Esto nos sirvió de ejemplo para que no codiciemos lo malo como ellos. 7. No seáis idólatras como algunos de ellos, como está escrito. El pueblo se sentaba a comer y a beber, y se levantaba a divertirse. Israel convirtió su vida en un desierto miserable por su desobediencia. Versículos clave. 14:30. Ustedes no entrarán a tomar posesión de la tierra que juré darles. Las únicas excepciones serán Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun. 31. Ustedes dijeron que sus hijos serían llevados como botín. Pues bien, yo los haré entrar a la tierra a salvo, y ellos disfrutarán de lo que ustedes han despreciado. 32. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. 33. Y sus hijos serán como pastores, errantes por el desierto durante 40 años. De este modo pagarán por su infidelidad, hasta que el último de ustedes yazca muerto en el desierto. 34. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes deberán vagar por el desierto durante 40 años, un año por cada día, sufriendo las consecuencias de sus pecados. Entonces descubrirán lo que significa tenerme como enemigo. Breve resumen. La mayoría de los acontecimientos del libro de Números tienen lugar en el desierto, principalmente entre el segundo y el 40º año del peregrinaje de los israelitas. Los primeros 25 capítulos del libro relatan las experiencias de la primera generación de Israel en el desierto, mientras que el resto del libro describe las experiencias de la segunda generación. El tema de la obediencia y la rebelión, seguidas por el arrepentimiento y la bendición, recorre todo el libro, así como todo el Antiguo Testamento. En Romanos 11:22, Pablo habla sobre la bondad y la severidad de Dios. Ese, en pocas palabras, es el mensaje de Números. La severidad de Dios se manifiesta en la muerte de la generación rebelde en el desierto, aquellos que nunca entraron en la tierra prometida. La bondad de Dios se hace realidad en la nueva generación. Dios protegió, preservó y proveyó para este pueblo hasta que tomaron posesión de la tierra. Dios se toma muy en serio la obediencia hacia Él. Tanto es así que toda una generación de hebreos deambuló en círculos y murió en el desierto sin llegar jamás a la tierra prometida. ¿Qué sucedió en Cades Barnea? Fue allí donde Moisés envió a 12 espías para reconocer la tierra que Dios había prometido. 10 regresaron demasiado atemorizados para avanzar, mientras que 2 creyeron en las promesas de Dios. La tierra era todo cuanto hubieran podido anhelar, con una sola excepción. En ella habitaba ya un pueblo feroz y belicoso. Cuando regresaron los espías, solo Caleb y Josué creyeron que Dios podía capacitarlos para tomar la tierra de manos de los pueblos que ya habitaban allí. Israel podría haber entrado y tomado la tierra con suma facilidad con la ayuda de Dios. Sin embargo, el miedo se apoderó de ellos y fueron castigados con 40 años de peregrinaje y la pérdida del derecho a entrar jamás en dicha tierra. Esto ofrece una imagen muy vívida de cómo trata Dios la incredulidad y el rechazo de su palabra. Con él no se juega. Hebreos 3:5. Ahora bien, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para dar testimonio de las cosas que habrían de ser dichas más tarde. 6. Pero Cristo es fiel sobre la casa de Dios como Hijo, y nosotros somos su casa, si en verdad mantenemos firme nuestra confianza y nuestra gloria en la esperanza. Un descanso para el pueblo de Dios 7. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, hoy, si oyen su voz, 8 no endurezcan sus corazones como en la rebelión, en el día de la prueba en el desierto,
9, donde sus padres me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. 10. Por eso me irrité con aquella generación, y dije, siempre se extravían de corazón, no han conocido mis caminos. 11. ¿Cómo juré en mi ira? No entrarán en mi descanso. Así como la incredulidad mantuvo al antiguo Israel fuera de la tierra de reposo que Dios les había prometido, del mismo modo, incluso hoy, la incredulidad es lo que excluye a las personas del reposo eterno prometido por Dios. Cuando las personas determinan que sus problemas son demasiado grandes para que Dios los resuelva, son tratadas tal como lo fue Israel en Cades Barnea. El hecho es que, al igual que los israelitas incrédulos, el incrédulo de hoy se excluye a sí mismo de aquello que Dios ha prometido. Aquel acto le costó al antiguo Israel sus vidas y su tierra. Haríamos bien en recordar que la manera en que Dios trata la incredulidad no ha cambiado. Parece que este principio nunca cambia. El justo vivirá, vivirá por la fe. Deuteronomio. Autor. Moisés escribió el libro de Deuteronomio, que es, de hecho, una recopilación de sus sermones dirigidos a Israel justo antes de que cruzaran el Jordán. Fecha de redacción. Estos sermones fueron pronunciados durante el periodo de 40 días previo a la entrada de Israel en la tierra prometida. El primer sermón fue pronunciado el primer día del 11º mes, 1.3, y los israelitas cruzaron el Jordán 70 días después, el 10º día del primer mes, Josué 4.19. Si restamos los 30 días de luto tras la muerte de Moisés, Deuteronomio 34.8, nos quedan 40 días. El año era 1406. Sí, propósito de la Escritura. Una nueva generación de israelitas estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Esta multitud no había presenciado el milagro en el Mar Rojo, ni había escuchado la ley entregada en el Sinaí, y estaban a punto de adentrarse en una tierra nueva, plagada de peligros y tentaciones. El libro de Deuteronomio fue entregado para recordarles la ley de Dios y el poder de Dios. Tomen nota. Necesitamos que se nos recuerden las cosas mucho más de lo que necesitamos ser informados. Los requisitos de Dios no son difíciles de entender, son difíciles de obedecer. La Shema de Deuteronomio 6.4. Escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Y estas palabras que hoy te mando estarán sobre tu corazón. 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando camines por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. 8. Las atarás como una señal en tu mano, y serán como frontales entre tus ojos. 9. Las escribirás en los postes de las puertas de tu casa y en tus portones. La antigua generación incrédula de israelitas, aquellos que se negaron a confiar en Dios y a tomar la tierra, ha muerto ya, con las únicas excepciones de Josué y Caleb. Permita que esto cale hondo. Toda una generación de israelitas desobedientes deambuló en círculos de monótona miseria durante un periodo de 40 años, simplemente porque se negaron a obedecer a Dios. Ha llegado nuevamente el momento de entrar en la tierra, conquistarla y comenzar a disfrutarla. No obstante, antes de emprender la marcha, Dios se vale de Moisés para recordar al pueblo sus promesas. Los capítulos 1 al 4 constituyen un resumen de la historia de Israel desde su éxodo de Egipto. Dios otorga a Israel una ventaja estratégica valiéndose del miedo. Deuteronomio 2.25. A partir de hoy, haré que los pueblos de toda la tierra se aterroricen a causa de ustedes. Cuando oigan noticias sobre ustedes, temblarán de pavor y miedo. Proverbios 28.1. Los malvados huyen cuando nadie los persigue, pero los justos son audaces como un león. Los capítulos 5 al 26 sirven para que Moisés repita las leyes de Dios que le fueron entregadas en el monte Sinaí. Cabe destacar que Dios no es en absoluto reacio a repetirse, y de hecho lo hace a lo largo de toda la Biblia. Cuando se tiene un mensaje tan poderoso como las palabras de Dios, nunca deberíamos tener reparos en ser repetitivos. Funciona.
Quizás una razón para repetir la ley fue que la primera generación parecía tenerle muy poco respeto. Eran la generación desobediente. Dado el escaso respeto que la primera generación mostró por la ley, probablemente no la transmitieron a sus hijos. La palabra Deuteronomio significa, de hecho, segunda ley. Los capítulos 27 al 30 están repletos de esta premisa. Si obedeces a Dios, Él te bendecirá. Y si no lo haces, Él te maldecirá. Deuteronomio 30:19. Hoy pongo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes. Vente amando al Señor su Dios, obedeciendo su voz y aferrándose a Él, pues Él es su vida y la prolongación de sus días, para que habiten en la tierra que el Señor juró dar a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. En los libros de la ley, comenzamos a percibir la necesidad de cumplir las leyes de Dios a la perfección, y también comenzamos a ver la imposibilidad de lograrlo. Y ahí radica nuestro problema. En los libros de la ley, observamos lo tedioso de los rituales del Antiguo Testamento, los cuales fueron entregados a Israel como un medio temporal para situarse en un lugar de comunión con Dios. Vemos asimismo que es un proceso repetitivo y laborioso que además carecía de fin. Una y otra vez, el creyente del Antiguo Testamento debía regresar con sacrificios para la expiación de sus pecados. En efecto, todas las religiones falsas se basan en obras tediosas y repetitivas que no conducen en absoluto hacia Dios ni hacia el cielo. Y, al final, precisamente aquellas cosas que sus practicantes creían que los acercarían a Dios, solo sirvieron para mantenerlos alejados. Hebreos 10:8, cuando dijo arriba, «No has deseado ni te han complacido los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, ni las ofrendas por el pecado, los cuales se ofrecen según la ley». 9. Entonces añadió, He aquí, he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. 10. Y en virtud de esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 11. Y todo sacerdote se presenta día tras día para ministrar, ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios.